tal, amigos? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí estamos, como siempre, en Canal 4 de Chajarí para charlar con ustedes, agradecidos de que nos permitan ingresar a su casa a través de la televisión. Hay muchos temas de primordial importancia en los tiempos que corren. Uno de ellos es la educación. Movilizaciones, hay quejas, hay... Usted mira, no es nuevo, y no es nuevo. Lamentablemente, hay cuestiones que se vienen dando desde hace mucho tiempo. Pero como ya dijimos alguna vez, puede ser distinto. Sí puede ser distinto. Podría ser diferente. Los recortes para la educación son terribles, porque ningún país sin educación, sin instrucción, sin preparación puede salir adelante. No estoy descubriendo nada con esto, ¿eh? Lo sabemos todos. Si no tenemos el conocimiento, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Pero los recortes se dan y son duros, entonces hay que dar los números, claro. Y sí, se pueden dar los números. Ahora, si yo en mi casa tengo que dar los números, y para eso corto la luz, como día por medio, un par de cositas, no mando a los chicos a la escuela porque no les compro los útiles, y así, etcétera, etcétera. Entonces, claro que los números van a dar. Ahora, ¿cuánto vamos a durar en la familia así? Y los países son los mismos. Sí, recortemos. Recortemos. Bueno, pero entonces, ¿cuánto creen que vamos a durar con esa receta? No se puede funcionar sin fondos. La educación no funciona sin fondos. Hay que pagar salarios. Y digo, no es nuevo, porque nosotros vemos, sí, se critica que la escuela tal, la otra escuela, que el problema de edilicio, los problemas de sueldo. Desde que me acuerdo estamos discutiendo esto y no son nuevos. Una escuela no tiene problemas de edilicio de un día para otro, o de un gobierno así para otro, por casualidad. Porque hay cosas que exceden a los gobiernos, exceden, van más allá. Ahora, los recortes son duros, sí. De acuerdo a los datos que disponemos, son oficiales, tomados del INDEX, de algunas consultoras. En esta gestión de Javier Milei, la proyección de inversión nacional cae al 0,75% del Producto Bruto Interno en este año. 0,75% del Producto Bruto Interno, poco. Y se eliminaron las garantías de financiamiento que tenían un mínimo, el 6% del Producto Bruto Interno. Se eliminó, se recortaron becas, etc. De manera que es muy difícil que así le van a dar los números al gobierno posiblemente, pero no a la educación. Argentina, no voy a decir que se ha jactado, porque no me gusta el término, pero sí es cierto que fue admirada por la educación pública de alto nivel. Y lo es todavía, miren lo que es la Universidad de Buenos Aires, está entre las mejores del mundo. Aquí hemos tenido acontecimientos notables que fueron copiados en muchísimos países, como la reforma de 1918, por ejemplo, la reforma universitaria. O sea que, pero más allá, nos vamos más atrás. Pancho Ramírez, cuando la República de Entre Ríos, ya insistía en la enseñanza pública. La gente, los chicos tenían que saber leer, escribir, sumar, restar. Elementales, cuestiones elementales, pero enseñanza pública. Y estos son los números que tiramos así rápidamente del gobierno de Milei. Pero en el gobierno de Fernández, de Alberto Fernández y Cristina Fernández, sucedió lo mismo, miren.
En términos reales, ajustado a la inflación, hubo un ajuste muy grande en el 22 y en el 23, 2022 y 2023. Y a partir de los compromisos de inversión, la ejecución mostró recortes específicos. La educación, cae ahí. En 2022 el gobierno ajustó 50.000 millones del Ministerio de Educación, afectando muchísimas partidas, 50.000 millones. En 2023 el presupuesto preveía un recorte del 15,5% del Ministerio, ¿no?, para la educación, 15,5%. Entonces, la cartera educativa cada vez más ajustadita, con menos elementos. Esto en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Macri no fue la excepción, antes. El presupuesto educativo en el gobierno de Macri sufrió una reducción del 33%, en términos reales. Y bajó la inversión total en educación del 6,1% del Producto Bruto en 2015 al 4,8% en 2019. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se dio algo que yo creo que hay que destacar, que es llevar por ley el financiamiento educativo a un porcentaje del 6%. 6% del Producto Bruto Interno, eso fue en el 2009. Usted me podrá decir, sí, fueron, los Kirchner tuvieron momentos muy satisfactorios desde el punto de vista de la economía a nivel mundial, con los commodities altos, y sí, es cierto. Y también es cierto que hay mucho dinero que vaya usted a saber dónde fue a parar, pero en la educación marcaron por ley el 6%. Es más, hubo un año que se llegó al 6,4%, y esto es así. Hay otras cosas para discutir, para charlar y para criticar, etcétera. Pero esto es así. Ahora yo pienso, ¿por qué no se puede volver a lo que alguna vez tuvimos? Nos vamos a ir bastante para atrás. Nos vamos a ir a 1963 y entre 1963 y 66. ¿Quién gobernaba entonces? El doctor Arturo Illia. La educación y el presupuesto para la educación fue aumentando rápidamente, progresivamente a nivel nacional. Y realmente hubo cosas muy interesantes en ese gobierno. ¿Por qué? Porque el presupuesto llegó a porcentuales, para la educación me refiero, que nunca habían tenido. Nunca. Entonces, si alguna vez tuvimos el 13%, el 20%, etcétera, etcétera, el Plan Nacional de Alfabetización, 12% del presupuesto en 1963, 23% del presupuesto en 1965, 23%. Y sí, destinó recursos récord. Ahora, si alguna vez se hizo, ¿por qué no se puede hacer ahora? Usted me dirá, sí, pero al final y a Illia lo voltearon, fue un golpe de Estado, qué sé yo. Bueno, sí, pero por otra cosa. Lo que les molestaba mucho fue la ley de medicamentos, claro, problemas para los laboratorios, bueno, hubo varias cosas. Y otros que tal vez no entendieron exactamente lo que estaba pasando, pero más allá de eso, la educación tuvo el 23%, 23% del presupuesto. Bueno, ¿por qué no ahora? Eso fue en el año 1965. Quiere decir que se puede. Ahora hay que priorizar. Y volvemos a la familia. Uno prioriza en su familia. Porque
primero dicen, no podemos tomar vacaciones porque los números no dan, y no se toma vacaciones y listo. No va a pasar nada. No. Es así. Y bueno, y hay ciertas cosas que comprábamos que son caras y no las necesitamos, entonces no las compramos. Vamos a ir achicando, pero vamos a ir achicando sin perjudicar nuestra vida y atendiendo cosas fundamentales, la salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo. Curamos a nuestros hijos, ¿no? Educamos a nuestros hijos. Eso, ahí no podés terminar con todo. Y yo creo que los gobiernos tienen que ser igual. Y como digo, si alguna vez se pudo, ¿por qué no se puede ahora? De lo contrario vamos a ir de mal en peor. Sin la educación pública de nivel, vamos a ir de mal en peor. Pasa lo mismo en otras áreas, ya lo sé, pero hoy estamos hablando de educación. ¿Se va a solucionar con un paro? ¿Se va a solucionar con una movilización? No creo. Pero sirve para decir, señores, acá tenemos un problema. Por supuesto que algunos lo hacen políticamente, ¿cierto? Pero el problema está, el problema es real. Falta dinero para la educación. Se necesita más fondos para la educación. ¿De dónde van a salir? No soy yo el que lo tiene que decir, ningún periodista, lo tienen que resolver los gobernantes. Y sin endeudarse. Tiene que haber prioridades y la educación tiene que ser una de esas prioridades, como debe ser la salud, la vivienda, el trabajo. Son prioridades. A mí me parece, modestamente, que si alguna vez se llegó al 23% del presupuesto para educación, no creo que tengamos que conformarnos ahora con el 0,75. Como no nos conformamos antes, e incluso con el 6%. Me parece, más que me parece, estoy absolutamente convencido. Un corte y ya volvemos. Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. Bono contribución, 25.000 pesos. Un auto, Jabal Jolion, 0 kilómetro. Más 3 sorteos de 1 millón de pesos. Sumate a esta pasión. Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. Qué buenos precios tiene Siburo Express en todos sus productos. Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Siburo Express, abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburo y Estrada. ¡Qué buenos precios!
Nuevo bono Club Ferro 2026. Este año gana tu terreno de más de 400 metros cuadrados en Barrio Curiyú. Un set de electrodomésticos, una heladera, un aire acondicionado, un lavarropas, un juego de living y un somier. Y más de 1 millón de pesos en órdenes de compra en sorteos mensuales por Noticias 4. Sorteo final en Festival Aniversario ante Escribano Público. Valor del bono 25.000 pesos. Conseguilo ya. Y acordate que la esperanza siempre es verde. Tírame la pelotita. Ya salió la pelotita de Santa Rosa del 100 aniversario. Primer premio, un Fiat Mobi 0 kilómetro. Valor del bono, 25.000 pesos. Además, sorteos mensuales de 250.000. Y el 26 de julio, gran sorteo final ante Escribano Público. ¿Qué estás esperando? Agarrá ya la pelotita del centenario. Tírame la pelotita. Club 1 de Mayo, camino al centenario. Bono contribución 2026, una casa, construcción tradicional en ladrillos, 2 dormitorios, living, comedor, baño, 52 metros cuadrados y 9 millones de pesos. Sorteos mensuales. Próximo sorteo lunes 15 de junio. 1 millón de pesos. Valor del bono, 30.000 pesitos. Pagalo en 2 cuotas. Club 1 de Mayo, camino al centenario. Un club, una familia. En Multimedios Chajarí vivimos el Mundial como vos. Todos los viernes sorteamos una camiseta de la selección argentina de Multimedios. Y atención, porque cada ganador sigue participando por el gran sorteo final de 4 televisores Smart. Participá, alentá y viví el Mundial junto a Multimedios Chajarí. Chajarí está viviendo lo que denominamos desde hace años el Mayo Histórico. Hay una serie de actividades, muchas de las cuales hemos comentado aquí, y otras tantas. Pero hay una fecha que yo creo que debemos recordarla particularmente, que es el 25 de mayo. La Revolución de 1810. ¿Por qué? No solamente por lo que sucedió en aquel momento, sino porque aquellos sucesos hoy los vivimos su influencia. El ayer en la historia marca el hoy en la historia. Ahora, ¿qué pasó antes de la Revolución de Mayo? ¿Qué pasó antes del 25 de mayo de 1810? Porque no es que don Cornelio Saavedra se levantó ese día y dijo, voy a verlo a Moreno y a ver si hacemos una revolución. No fue así. ¿Qué pasó antes? Que también es importante, tan importante como conocer lo nuestro, para saber por qué nuestra identidad es tal cual es y de esa manera quererla y defenderla. Como hacemos habitualmente, llamamos a la gente que sabe estos temas. Hoy nos acompaña la profesora María Leda Pasarello. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Sí, es importante por ahí saber que esto de que la Revolución de Mayo no es un hecho aislado, claro, sino que es un hecho que está dentro de un contexto. Por ahí hay mucho mito también acerca del 25 de mayo, que por ahí está bien, digamos, uno no... particularmente no estoy en contra del mito, porque los mitos son los que van construyendo la identidad de los pueblos. Los romanos tenían mitos para contar su historia, ¿por qué nosotros no? Y también porque por ahí el contexto de una revolución, algo tan violento, porque no tenemos que olvidarnos nunca de que la revolución fue un hecho violento, fue un cambio violento, que incluyó enfrentamientos y muertes y guerras que le conocemos como guerras de independencia. Por ahí a los niños en la escuela, por ahí elegimos más vale el mito para enseñarlo y bueno, entonces, van quedando, el problema es cuando queda solo el mito y no hablamos de lo que pasó realmente cuando ya, digamos, nosotros entre adultos, a un niño
podemos decirle que se pinte la cara y venda empanadas en un acto. Nosotros tenemos que hablar de la esclavitud, por ejemplo, cuando hablamos del 25 de mayo, ¿no? Y bueno, y era como vos decís, no fue un hecho aislado, hay algo que no es que Cornelio le dijo a Mariano, vamos a ver si sacamos al virrey, y el virrey dijo, bueno, me voy. Está lindo para hacer una revolución hoy. Claro, hoy mirá el día que salió. Pero había un contexto. De hecho, en América, digamos, la resistencia, ni bien llegaron los españoles, empezó a haber resistencias, pero bueno, eran resistencias indígenas o de los pueblos originarios. Cuando hablamos de la Revolución de Mayo, estamos hablando de criollos. Que había de todo, los que estaban en contra de los españoles y los que estaban a favor. Y había españoles, y hay españoles. En la primera junta tenemos a 2 españoles que eran comerciantes que no querían más el monopolio impuesto por España, querían el fin del monopolio, el libre comercio. Y eran españoles. Y claro, obviamente, que siempre, digamos, la mayoría responde a intereses. Hay gente que no, como en todos los procesos históricos, hay gente que da la vida por la patria y por suerte quedaron en la historia muchos de ellos. También quedaron gente que tenía intereses mezquinos, también tienen calles, que estuvieron en la Revolución de Mayo y participaron durante todo ese proceso y tienen calles y monumentos. Pero también hay gente que tenía intereses genuinos de un cambio. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Y bueno, los sucesos... por ahí los sucesos europeos son los que van a tener mucha influencia, pero también los sucesos europeos en el Río de la Plata. En Europa estaba dominando casi todo el continente Napoleón Bonaparte, o por lo menos Europa occidental, lo que tenía que ver con España, Portugal, habían sido invadidos por Napoleón Bonaparte y esto era una colonia de España. Nuestros vecinos brasileros eran una colonia de Portugal y esas 2 coronas estaban, esos 2 países habían sido invadidos por Napoleón Bonaparte. El caso español por ahí es un caso más emblemático porque hay como un arreglo entre Fernando VII, el hijo del rey de España, y Napoleón Bonaparte, y casi que le entregan el poder a Napoleón Bonaparte. En su lugar queda José Bonaparte, el hermano de Napoleón, y ahí es cuando acá se empieza a cuestionar. El primer cuestionamiento es un 25 de mayo, pero del año anterior, en Chuquisaca, en Bolivia, van a cuestionar esto, si el rey está prisionero, ¿de quién es la soberanía? También había mucha discusión en Europa acerca de la soberanía, que la soberanía no venía de Dios, sino que la soberanía, el poder era del pueblo y él le entregaba. Eso fue algo, yo creo, de primordial importancia. Se acabó el dedo de Dios. De Dios, claro. Bueno, eso es la Ilustración, la Revolución Francesa. Y bueno, esta gente en Chuquisaca que había leído, en Chuquisaca, en Bolivia, había una universidad importante donde había estudiado Moreno, Castelli. Y esa gente es la que empieza a cuestionar, un año antes, si el rey no está en el poder, ¿de quién es la soberanía? Y bueno, eso se traslada al Río de la Plata. Ya en el Río de la Plata, anteriormente, había habido 2 invasiones en Buenos Aires, 2 invasiones inglesas. También tenía que ver Napoleón con eso. Napoleón le había impuesto un bloqueo continental a Inglaterra y no les permitía comerciar con ningún país de los que Napoleón dominaba. Entonces Inglaterra salió a buscar nuevos mercados y Buenos Aires era un puerto natural, un puerto para el comercio, con el que ellos hacían mucho contrabando. Tenía mucha ayuda acá. Sí, había mucho contrabandista, había mucho, ¿cómo es? Calada, Álzaga, Unzué, que contrabandeaban, pero ellos dijeron queremos ese puerto. La idea de Inglaterra era invadir el puerto de Buenos Aires, invadir Chile y luego Perú. El plan contrario al que hace San Martín después, cuando libera. Pero bueno, Inglaterra, la mayor potencia naval de ese momento, se va a encontrar con un grupo de gente que le va a hacer resistencia y en las 2 oportunidades que quieren invadir Buenos Aires van a ser expulsados por una resistencia que no es el ejército español, sino que son unas milicias que se van a formar entre españoles, criollos, esclavos africanos o afroamericanos, indios, pueblos originarios,
y esas milicias van a empezar a tener influencia en Buenos Aires y son las que después van a sacar al virrey en el 25 de mayo de 1810. Por eso hay antecedentes externos que tienen que ver sobre todo con Napoleón, con la Revolución Francesa, con la independencia de Estados Unidos, pero también hay un antecedente importantísimo que es que acá empezaron a ver que podían formar milicias y que se habían sacado a la mayor potencia naval de ese momento, cómo no iban a poder con un virrey que tenía a su rey prisionero, que no podía pedir tropas a España porque las tropas de España estaban luchando contra Napoleón. Se dio todo un contexto para que se dé la revolución. Ahora hay una cosa interesante en esto que nos está contando, porque los que defendieron Buenos Aires no eran profesionales de las armas. No. ¿No? O sea, había un convencimiento de que había que defender lo que les pertenecía. Sí. Y había españoles dirigiendo, como por ejemplo Saavedra, Cornelio Saavedra era jefe de los patricios, Martín de Álzaga, no me acuerdo cómo se llamaban los de Martín de Álzaga, French y Beruti tenían a los infernales. Había gente que por ahí tenía cierta preparación militar, que estaban al mando, pero el resto no. Y después el gran militar recién va a llegar en 1802 en un barco que es San Martín, José de San Martín, que tuvo una preparación militar. Después los demás era el convencimiento de que había que defender ese puerto, porque era el puerto lo que estaban defendiendo, era el puerto de Buenos Aires. Fue el gran negocio por años de Buenos digamos, Aires. Es la historia, digamos, siglo XIX es el puerto de Buenos Aires, digamos, la gran discusión unitario federal, y en ese momento españoles, criollos, querían defender el puerto, que sabían que tenía muchísima importancia. De hecho, el virreinato del Río de la Plata es de los últimos virreinatos que España crea, lo crean los Borbones, y era por ese puerto, porque ellos veían que en esta zona a los españoles nunca le interesó, nuestra zona nunca le interesó a los españoles, porque no había ni oro ni plata. Pero después se dieron cuenta que había algo muy importante, que era el puerto de Buenos Aires, y por eso van a crear un virreinato para controlar ese puerto, porque era un puerto de contrabando de ingleses, franceses, portugueses, y era más que nada controlar ese puerto. Después va a ser una fuente de riquezas infinita para la provincia de Buenos Aires, y bueno. Y todavía estamos peleando. Y bueno, todavía peleamos por ese puerto, ¿no? Ahora, vos nos hablabas de pueblos originarios, de esclavos. Esclavos que por ahí conseguían la libertad, claro, luchando para esas milicias. Y dijiste también, se iba forjando la identidad. O sea, la identidad que hoy tenemos. Que hoy tenemos, sí. ¿No? Estamos hablando desde de 1810, nos estás contando, sí. Y previamente. Pero se va forjando la identidad que hoy tenemos, cómo somos como pueblo. Y en aquel momento, curiosamente, y ojalá lo pudiéramos hacer hoy, se unieron en defensa de lo nuestro. Sí. ¿Cómo se logró la unión? Yo creo que había un convencimiento. Bueno, también hay distintos intereses. Sigo diciendo, el puerto era el interés. Pero bueno, por ahí el esclavo que podía lograr su libertad luchando por una causa contra el enemigo, en un momento fueron los ingleses, ahora el enemigo es esta corona que se está llevando todas nuestras riquezas y podemos recuperar la soberanía. Había diferentes intereses, pero sí, seguramente ese día primó el interés común, ¿sí? De que esto es nuestro, lo vamos a defender. Los pueblos originarios también, ellos venían luchando con los españoles desde 1800, del año, digamos, de que llegaron los españoles, desde 1493, porque al año siguiente ya empiezan las primeras revueltas, ellos venían luchando con los españoles. Seguramente han dicho, bueno, por fin nos escucharon, vamos a unirnos todos en contra de esta corona que por 4 siglos se llevó todas nuestras riquezas, ¿no? Había, yo creo que diferentes intereses, pero bueno, ahí confluyeron, y eso que decís vos hasta el día de hoy también es importante, porque estuvimos separados de Buenos Aires como 10 años, no había acuerdo por la aduana que estaba en ese puerto,
pero nunca se nos ocurrió el separatismo. Más allá de esa separación que hubo en la década del 60 del siglo XIX, estoy hablando, de que Buenos Aires se separa después de la Constitución del 53. Hasta la reforma de la Constitución. Claro, en ese periodo igualmente, evidentemente, primó la unión, ¿sí? Por ahí se perdió por intereses mezquinos la banda oriental, por ahí, bueno, lo que había sido el virreinato no quedó tal cual, se formaron diferentes países en lo que era el virreinato del Río de la Plata, pero entre las provincias que tenían, que encontraban como punto de referencia Buenos Aires o el puerto de Buenos Aires, más allá de las diferencias políticas, económicas, unitarios, federales, puerto único, libre navegación, siempre primó la unión. ¿Sí? La provincia brava, Buenos Aires, porque mencionaste la banda oriental y la banda oriental la perdimos por Buenos Aires. Por Buenos Aires, por intereses mezquinos de Buenos Aires. La independencia, ¿por qué se tardó tanto tiempo? Porque cuando hablamos de Revolución de Mayo, es un periodo que empieza el 21, 22 de mayo, el 25 de mayo se forma la primera junta, pero mientras tanto, Artigas en la banda oriental, Güemes en Salta, posteriormente Belgrano y Castelli, van a tener que enfrentar las guerras de independencia. Esto de creamos un gobierno patrio el 25 de mayo, España no lo va a aceptar y todo el tiempo va a enviar tropas para frenar, para diluir ese proceso revolucionario, y ahí es cuando empieza la etapa violenta, donde esta gente tiene que enfrentarse a los españoles para defender. Y Artigas además a los portugueses. Y Artigas a los portugueses. Pobre Artigas. No me paro porque me va a retar el camarógrafo cuando nombramos a Artigas, pero volviendo a eso, a intereses mezquinos que frenaban la declaración de la independencia, porque había gente que estaba negociando con Inglaterra, con Inglaterra, con Portugal, con Rusia, para que seamos colonia de esos países. Había criollos que querían terminar, que no seamos más colonia de España, pero cambiar para ser colonia de otra potencia, y eso fue frenando, eso le va a intereses. Algún personaje que le ofrecía todo lo nuestro a Inglaterra. Y claro, este señor Alvear, que tiene una avenida hermosa, que bueno, había gente que estaba negociando por detrás. Pero por suerte primaron otros intereses. Hablaste de la independencia en 1816 en Tucumán, en 1815 acá, obvio. Acá. Claro, por eso nuestra provincia también es otra cuestión que... nuestra provincia declaró la independencia el 29 de junio de 1815 en Concepción del Uruguay, junto a representantes de Corrientes, la banda oriental, Santa Fe y Córdoba, y las Misiones. Y por eso no fueron a Tucumán. La única que fue Córdoba. Las demás dijeron, ya está, nosotros ya declaramos la independencia. No, Don Bustos en Córdoba siempre jugando para sí, allá como para que acá. jugaba para allá, ¿no? Después quedó con Ramírez. Pero bueno, las provincias del litoral ya habían declarado su independencia, enfrentándose porque el gran enemigo de Artigas fue Alvear. Artigas decía, necesitamos una declaración inmediata de la independencia. En 1813, cuando se hace la asamblea del año 13, los enviados del litoral, que son enviados de Artigas, tenían la orden de declarar inmediatamente la independencia, y Alvear, la tendencia alvearista en la asamblea es la que va a triunfar y se diluye y seguimos sin declarar la independencia. Y bueno, y Artigas, como decís vos, tenía los portugueses, tenía españoles, necesitaba esa declaración que le dé legitimidad a su lucha, ¿no? Y que le dé apoyo de Buenos Aires. De Buenos Aires. Ahora, después lo mencionaste hoy, San Martín, llega a San Martín. Llega a San Martín. Con Alvear llegan en el mismo barco. Ahora, la figura de San Martín yo creo que también es de primordial importancia para la declaración de la independencia, porque la necesitaba. Sí. San Martín y Belgrano están todo el tiempo ahí al acecho de que se declare la independencia. De hecho, en Tucumán, la primera declaración, la del 9 de julio, decía que nos declaramos libres y soberanos, algo así, de la corona española. Y ellos inmediatamente, ¿no, chicos? De la corona española y de todo dominio. Porque seguían esos intereses de que, bueno, de España, pero con Inglaterra por ahí podemos negociar.
ellos son los que van a apuntar para que, y de hecho, bueno, van a hacer la propuesta de este monarca inca también, ¿no? Yo creo que la parte política de San Martín no se habla mucho Era un gran político, un como gobernador de Cuyo. Gobernador de Cuyo, como en Perú, protector del Perú, creando bibliotecas, digamos, no son nuestros líderes, son nuestros protector, digamos, ¿no? La creación de bibliotecas, el fomento a la industria. Él decía, tenemos que hacer industrias, la industria del vino en Mendoza, el de los pueblos originarios. Hay un cuadro que yo no conocía, que estos días lo vi, que es un cuadro que me parece que lo hizo pintar, bueno, no me acuerdo, pero la que lo difundió fue Rosario Vera Peñalosa, una maestra. Relacionada con Entre Ríos. Bueno, Rosarito, ella creo que estuvo en la difusión del cuadro, de ponerlo en los libros, que muestra los pactos de San Martín, porque bueno, como les digo, la independencia o el proceso independentista comienza en mayo, en el Cabildo de Buenos Aires, pero es un periodo que va hasta 1816 o incluso hasta 1820, porque, vuelvo a repetir, España no aceptaba esa primera junta, no aceptaba gobiernos criollos o gobiernos patrios, y va a mandar tropas todo el tiempo, y ahí comienza el periodo de guerras de la independencia. Entre esas guerras de la independencia, en las que San Martín se hace cargo del Ejército Nacional, cuando organiza el cruce de los Andes, va a tener varias conferencias con los pueblos originarios para pedirles ayuda para cruzar los Andes, para que le liberen, para que le muestren caminos. Y en uno de esos cuadros de Rosario muestra eso, el pacto de San Martín, ahora no me acuerdo con qué líder, y te muestra, estuvo 4 días reunido con estos líderes que lo ayudaron, lo guiaron en cuanto al conocer el terruño, ¿no? Por dónde cruzar, los diferentes pasos, y digamos, darle hombres, darle ayuda, y mostrarle, digamos, la geografía del lugar por donde le convenía pasar. Él hablaba con todos, se sentaba a negociar, era un político. Sin duda. Extraordinario. Sin duda. Volvemos un poquito para atrás. Volvemos al 25 de mayo. ¿O a dónde? Unos días antes. Ajá. ¿Qué fue el Cabildo Abierto para vos? Porque dicen, el pueblo se reunió, en el pueblo acá no estaban ni enterados. El pueblo no estaba enterado, el cabildo se abría muy pocas veces para la gente sana de Buenos Aires, que en realidad eran los grandes propietarios, estos comerciantes importadores, contrabandistas, las familias ricas de Buenos Aires, eran las que supuestamente podían participar del Cabildo Abierto. Hay una versión de que el imprentero de apellido Donado, cuando le dice el virrey que tiene que mandar las invitaciones, que ojo, que eran creo que alrededor de 200 invitaciones a las familias más sanas, creo que filtró algunas. Por ejemplo, Mariano Moreno no hubiese podido participar porque su condición económica no le permitía ser parte de ese grupo, por ejemplo. Era un seco. Era un seco, Mariano. Y bueno, parece que hubo algunas invitaciones que se imprimieron, algunas invitaciones de más. Este Donado evidentemente estaba con el grupo de los criollos, el grupo que quería terminar con el gobierno del virrey, y eso permitió, por ejemplo, que Mariano Moreno esté presente. Su invitación no fue enviada por el virrey o por la gente del Cabildo, por el alcalde, parece que fue una invitación de las que se filtraron. Hubieron algunos en el Cabildo Abierto, como bien dijimos, no estaba el pueblo. Adentro, ¿no? Adentro. Hubieron algunos que habrán pensado, bueno, acá con esto frenamos la revolución. ¿Fue así? Sí, como el obispo Lué, por ejemplo, cuando habla de que mientras haya un español en América, la soberanía de estas tierras eran de España. Va a haber obviamente españoles que van a defender, vamos a abrirle el cabildo, vamos a dejar que opinen. Y de hecho la jugada del virrey, porque el 22 de mayo ya se hace una primera junta, formada por criollos, pero el virrey el 23 de mayo va a decir no,
desconoce esa primera junta y dice, vamos a hacer sí una primera junta de gobierno donde va a haber criollos, pero la voy a presidir yo. Yo creo que ahí él dijo, les dejo que una primera junta, una junta de gobierno por criollo, pero la voy a manejar yo y bueno, y los voy llevando hasta... Y bueno, no. French y Beruti se plantaron, claro. Belgrano se plantó ese día, Belgrano estuvo muy violento ese día y lo amenazó de tirarlo por el balcón al virrey si no renunciaba y le entregaba el poder a una junta formada por criollos. Vos decías, adentro estaba la gente respetable de Buenos Aires, afuera estaban las milicias. Y había milicias de españoles, como la de Martín Álzaga, por ejemplo, pero había milicias de criollos como la de French y Beruti. Y French y Beruti coparon. Claro, qué interesante lo que nos estás diciendo, porque French y Beruti fueron mucho más que dos personas dando carapelitas. Bueno, eso es parte del mito. Está bien que a los chicos no le hagamos estar con armas afuera del cabildo cuando representamos un acto, por ahí queda más lindo dentro de la mitología de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo, que los French y Beruti de 8 años repartan escarapelas. Pero sí tenemos que saber, los más grandes, que French y Beruti estaban haciendo rosca, estaban rosqueando afuera, estaban frenando el ingreso de fanáticos españoles y estaban dándole alguna cintita, algún trapito te colgaban para no matarte. Si vos tenés el trapito, sos de los nuestros, no te vamos a matar, porque fue una revolución y fue violenta. Claro, ese es otro tema. Hay algunos que se animan a decir que el 25 de mayo no se produjo una revolución. No, sí, fue una revolución. Fue una revolución primero porque una revolución es un cambio de sistema que se logra por la violencia. ¿Sí? Y la Revolución de Mayo cambió. Seguramente muchos de los que estaban, voy a dar un nombre, Cornelio Saavedra, él quería sacar al virrey, un gobierno de criollo y statu quo. Claro, no habrá imaginado. Fin del monopolio, claro. Digamos, las dos cosas que querían los criollos era acceder a cargos públicos y el fin del monopolio. Seguramente ellos dijeron, bueno, listo, terminamos con el monopolio, hay libre comercio, ya accedimos a cargos públicos, statu quo. Sigue todo igual. Pero había un Mariano Moreno que ya había hecho su tesis para recibirse en Chuquisaca hablando del sometimiento, de la esclavitud, del fin de la esclavitud. Había gente que quería cambios y esos cambios se van a ir dando. Son progresivos, no son el 25 de mayo, llevan toda esa década, pero se empieza a hablar de abolir la esclavitud en 1813, en la Asamblea del año 13. Obviamente que ese 25 o el 26 de mayo, el que había sido esclavo el 24, el 25 y el 26 siguen siendo esclavos. Pero ya hay un cambio. Y otra de las cosas que se le va a ir de las manos a Castelli, a un montón de gente, de los que participaron, es que las milicias estaban formadas por diferentes grupos sociales. Y para formar esas milicias tuviste que darle la libertad a un esclavo, tuviste que sentarte a hablar con un mestizo, con un mulato, darle un arma o no, y estás cambiando ya la organización. Es muy lento, pero la organización social va a ir cambiando. Las guerras de independencia van a ser un gran cambio para la organización sociopolítica. Y además no fueron tantos años para el país, pueden haber sido muchos años para uno, pero no para el país. ¿No? Ya que fue una revolución, se producen los cambios que se van concretando. Que se van concretando a poco, que hay idas y vueltas, que hay retrocesos, hablamos de los intereses, hay diferentes intereses que hacen que por ahí haya retrocesos, pero el cambio ya es un cambio que inicia el 25 de mayo y que no para más. Es el único proceso independentista que no para, porque vamos a ver que en otros lugares de América se van a empezar en 1810 procesos independentistas, pero van a ser coartados, España va a recuperar el poder, van a tener que volver a empezar, en México, por ejemplo. Va a ser más complicado. Acá, del 25 de mayo, no volvieron más los españoles a tomar el poder. Muchas gracias, María, te agradezco mucho. Gracias a vos, Gustavo. Así son las cosas. Así se fue formando nuestra identidad. Creo que fue más que clara la profesora cuando nos cuenta estas cosas. Tal vez usted las sabía, se las recordó,
es bueno tener presente lo nuestro, porque eso, como decíamos al principio, redunda en lo que hoy somos. De manera que tenemos que conocer estas cosas, tenemos que saber de dónde viene nuestra identidad, cómo se formó, qué es lo nuestro, para quererlo y para defenderlo. Con la profesora María Leda Pasarelo charlábamos hoy y vamos a traerla dentro de algunas semanas de nuevo, lo vamos a invitar para hablar de otro tema que está relacionado todo con estas cuestiones que uno cree que son más que importantes. Un breve corte. Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. Bono contribución, 25.000 pesos. Un auto Jabal Jolion, 0 kilómetro. Más 3 sorteos de 1 millón de pesos. ¡Sumate a esta pasión! Club San Clemente, una pasión de barrio que suma y suma. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. ¡Qué buenos precios tiene Seguro Express en todos sus productos! Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Seguro Express, abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburu y Estrada. ¡Qué buenos precios! Nuevo bono Club Ferro 2026. Este año gana tu terreno de más de 400 metros cuadrados en Barrio Curiyú. Un set de electrodomésticos, una heladera, un aire acondicionado, un lavarropas, un juego de living y un somier. Y más de 1 millón de pesos en órdenes de compra en sorteos mensuales por Noticias 4. Sorteo final en Festival Aniversario ante Escribano Público. Valor del bono 25.000 pesos. Conseguilo ya. Y acordate que la esperanza siempre es verde. Tírame la pelotita. Ya salió la pelotita de Santa Rosa del 100 aniversario. Primer premio, un Fiat Mobi 0 kilómetro. Valor del bono, 25.000 pesos. Además, sorteos mensuales de 250.000. Y el 26 de julio, gran sorteo final ante Escribano Público. ¿Qué estás esperando? Agarrá ya la pelotita del centenario. Tírame la pelotita. Club 1 de Mayo, camino al centenario. Bono contribución 2026, una casa, construcción tradicional en ladrillos, 2 dormitorios, living, comedor, baño, 52 metros cuadrados y 9 millones de pesos. Sorteos mensuales. Próximo sorteo lunes 15 de junio. 1 millón de pesos. Valor del bono, 30.000 pesitos. Pagalo en 2 cuotas. Club 1 de Mayo, camino al centenario. Un club, una familia. En Multimedios Chajarí, vivimos el Mundial como vos. Todos los viernes sorteamos una camiseta de la selección argentina de Multimedios.
Y atención, porque cada ganador sigue participando por el gran sorteo final de 4 televisores Smart. Participá, alentá y viví el Mundial junto a Multimedios Yajarí. Vamos a charlar con Luis Capelletti, que conocen de muchísimos temas, pero hoy vamos a hablar de uno porque estamos en un mes particularmente interesante para nosotros, que es el mes de mayo, el mayo histórico. Yajarí, antes Villa Libertad, antes, no sé, nos va a contar él. Bienvenido, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo andás, Gustavo? Siempre es un gusto charlar con vos y desplegar un poco lo que uno sabe y lo que compartimos, digamos, de interés en estos temas. Es fundamental saber lo nuestro, los y bueno, antecedentes. sí. Ahora, Yajarí, pero antes era Villa Libertad. Alguna vez don Alfredo Solé me contaba que él vivía en Villa Libertad y decía, vamos a Yajarí. Vamos a Yajarí. ¿Te das cuenta? Bueno, yo la sigo usando. Bueno, nos criamos como en un mismo barrio, ahí en la zona donde eran de tus tíos también. Sí. Bueno, ahí también se decía, vamos a Yajarí. Que ahora es el barrio Tropezón, Villa Alejandrina, era el Santa Rosa. Y yo, para bromear, todavía hoy en día, que eso ya está muy cerca del centro, digo, voy a Yajarí. O me voy a la ciudad, como para bromear un poco. Y dice, ¿cómo? Y ahí ya da para explicar esto de esos dos centros poblados que hubo en algún momento, siendo la misma unidad política, que era Villa Libertad, Yajarí, pero que fueron dos avecinamientos. Pero bueno, antes lo que me preguntás tiene que ver con, me imagino, ese antecedente previo a Villa Libertad. Ajá. En este claro, contexto, porque te digo, Yajarí, estamos ya en la década del 30, tomó el nombre de Yajarí. sí. Pero antes era Villa Libertad. Pero antes ya existía. Antes existía el topónimo Yajarí, existía la estancia Santa Rosa, y bueno, pero para no irnos tan atrás, bueno, siempre eso lo suelo mencionar, tenemos 13.000 años de historia a nivel regional, ¿no? De las primeras ocupaciones humanas. Pero ya viniendo del siglo XIX, y está bueno situarnos y contextualizarnos por qué estamos hablando en esto. Una, porque llega el 150 aniversario, 154, que es por el 28 de mayo, que es la ley fundacional de 1872, y otro evento que también es importante, ya que también lo tenemos en el escudo, que es el 26 de abril de 1876, que tiene que ver con la materialización o efectivización de lo que fue esa ley de 4 años antes, y el contexto, que ahora todo este mes también se está celebrando desde esa fecha, la llegada de familias de origen italiano. Pero bueno, antes de eso hay un hito fundamental que para marcar, que yo creo que es el antecedente concreto de la región, es por un lado la ocupación de Mandisoví en el siglo XVIII y a nivel local la estancia Santa Rosa, ¿no? Ahora ando indagando la estancia del Estado. La estancia del Estado Santa Rosa, fundada en 1848, pero que ahí está bueno, pues estoy en este momento con esa etapa ahí bien previa a Villa Libertad, que tiene que ver con los caminos reales, cuál era la senda y los caminos. De hecho es interesante porque de acuerdo a los objetivos económicos, políticos y de fronteras, acá estamos en una zona de frontera, no solamente con la provincia de Corrientes, con Uruguay y con lo que fue el Imperio de Portugal y después Imperio de Brasil, situándonos ahí en 1848. Por eso también esos procesos de ocupación más efectivos comienzan a principio y mediados del siglo XIX, que Villa Libertad va a ser como una continuidad y consecuencia de esa ocupación de frontera. Ocupación porque recién se estaban creando esos estados separados de Entre Ríos, ¿no? Uruguay en 1827, el Imperio de Brasil hasta 1888, o sea, cuando llega la familia inmigrante acá, todavía el Imperio de Brasil estaba latente, no era república. Y ni hablar de que todavía el contexto de esclavitud de las personas, de los africanos esclavizados, estaba muy latente todavía en la zona. ¿Por qué es importante esto de los caminos? Porque también no va a ser solo una sola estancia del Estado. Dentro de ese proceso va a haber 4 estancias en esta zona, puntualmente, más puestos que se van a crear. Y hay algo particular que se va a crear. Una, desde la nueva federación, la nueva ciudad de federación,
perdón, la federación, ¿no? Nueva, porque estoy viéndolo desde Mandisoví, ¿no? Cuando en 1847 se corre lo que era Mandisoví desde el interior, la parte más continental, lo que es le llaman la colonia El Ensanche, actualmente en Federación, se va a correr a la Federación, que es la que quedó sepultada por el lago, claro, se van a crear 4 estancias. Es la que ahora es la vieja Federación. Lo que ahora es la vieja Federación. Y se van a crear 4 estancias y la va a crear Santiago Artigas, ¿no? El hijo de... Personaje importante para nuestra zona. Sí, para la zona y en el contexto macro, todo lo que fue República de Entre Ríos, Liga de los Pueblos Libres y contexto de la independencia de Latinoamérica, ¿no? Vinculándolo con su padre José Artigas y su madre Melchora Cuenca. Esas 4 estancias van a ser Santa Ana, el antecedente inmediato de Santa Ana, San Pedro, que coincidentemente después el nombre va a quedar en una zona, no exactamente donde está situado ahora el San Pedro actual, y otra estancia llamada Bella Vista, todo esto más o menos del camino al camping de Chajarí, estas estancias. Y Santa Rosa, San Gabriel. Y después algunos puestos como eran Tatutí y Arévalo y Robledo, me parece, sí, y Toledo, que eran ya hacia el interior del departamento. Ese antecedente es el que va a marcar la presencia más física, concreta, de una ocupación efectiva en esta zona de frontera, ¿no? El objetivo de esa estancia va a ser producción agropecuaria, acantonamiento de tropas, ¿no? y el ganado para, uno, satisfacer el Nobel frigorífico de Santa Cándida, de la familia Urquiza, que es de 1847, y pago de tropas. Ese antecedente de Santa Rosa va a ser uno de los primeros incipientes núcleos urbanos, no sé si urbanos, pero sí habitacionales, en el norte, lo que actualmente es el casco urbano de la ciudad de Chajarí. ¿Y por qué es fundamental también para la historia de Villa Libertad? Uno, porque implica que había gente, ¿no? En el censo de 1848, que es el segundo censo provincial, figura un montón de individuos viviendo en lo que después fue el Departamento de Federación, y el censo de 1869, que si bien no existía el Departamento Federación, sino que era el segundo del segundo principal, es decir, era una parte del Departamento Concordia, recién se va a crear en 1888, creo, 86, como departamento, pero sí el censo figuran casi 6.000 personas. Y en el distrito Mandisoví específico, 1.200. Entonces, esa gente ya estaba previa. ¿Qué gente era? Nos podríamos preguntar. Bueno, muchos guaraníes, mestizos. Si recordemos que los guaraníes tuvieron que emigrar desde el norte, emigraron a nuestra zona mucho. Claro, con la fundación de Mandisoví. Bueno, ahí es interesante este dato porque el insigne personaje de nuestra zona, Guarumba, y mucha de su gente, en esos censos figuran como misioneros. Pero recordemos que hasta 1822, esta zona norte de Entre Ríos pertenecía a Misiones, a lo que era la antigua provincia de Misiones, con sede en Yapeyú. Cuando me retrotraigo un poco, cuando Juan de San Martín va a crear diferentes estancias en el siglo XVIII, una es Mandisoví, en ese momento dependíamos del Cabildo de Yapeyú. Recién en el 1822, con la disolución de la República de Entre Ríos, la intervención de la muerte de Ramírez, la intervención de la provincia, Entre Ríos y Corrientes van a ocupar la provincia de Misiones. Y ahí entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchos que figuran como misioneros, unos pensarían que son foráneos y habían nacido acá, Guarumba. Guarumba nació en Mandisoví, pero claro, en ese momento era Misiones. Y en aquel momento el Cabildo de Yapeyú ocupaba parte del otro lado del río Uruguay también. Del otro lado, de lo que fueron las 7 misiones orientales, que actualmente son Río Grande do Sul, Paraná, la porción norte de Uruguay hasta el Río Negro. Entonces teníamos una unicidad y una organicidad territorial que nos vincula y es muy interesante verlo en términos de la música, ¿no? Como uno escucha música de Río Grande. Tengo un amigo que decía, voy a contar esta infidencia, dice, los brasileños no saben tocar chamamé, pero escucha Fagundes, Renato. Claro. Y yo digo, pero ¿cómo? Digo, ahí están nuestras continuidades, ¿no? Y esta
organicidad en el territorio nos vincula a otra historia y aporta a la diversidad. Entre eso también esas migraciones de los 7 pueblos orientales, con Fructuoso Rivera en 1827, 1832, que muchos de esos individuos, que eran los segundos o terceros puestos jerárquicos militares de Andresito, ahora conectamos de nuevo con Artigas, de hecho van a pedir la costa del Mocoretá para hacer frente a Corrientes, a la ocupación correntina. Entre Ríos no se la va a dar, pero sí paradójicamente, 30 años después, 40 años después, ¿a quién le ceden esa estancia? A Guarumba. Entonces hay como hasta un perfil, como dice, una licencia hasta poética en lo que sucede con la estancia San Gabriel, que actualmente es la colonia La Magdalena y Ailman. Y otra población que sí iba a estar en ese censo de 1869, estamos hablando 3 años antes de la ley, 7 años antes de la efectivización de la colonia. Por un lado también ya había población de origen británico, ¿no? En la zona de estancias, ingleses, escoceses, irlandeses y galeses. Va a haber vascos, que ahí ya también entronca un poco con algo de tu historia personal, ¿no? Iba a estar otra familia de vascos franceses que son los Albarredi, ¿no? Que mucho forman parte de la historia local, sobre todo la más urbana, pero van a estar figurando en 1869 como comerciantes. Los Albarredi son una familia de origen vasco-francés, van a estar radicados en Uruguay un tiempo, en Gualeguaychú, en Corrientes, hasta que se asientan. ¿Dónde se asientan? Sobre el Camino Real. Ahora, hace poco, como haciendo otra lectura de la cartografía de época, los mapas de Brabart de 1862 y algunos posteriores, figuran con una casa de comercio sobre el Camino Real, que es donde estuvo la estancia de los Albarredi, sobre actualmente la Ruta 14, la Artigas, esa casa del casco de la estancia Santa María. Si bien yo no lo conozco, ediliciamente uno lo ve de afuera y es como de principio del siglo XX, y uno pensaba que era de Miguel Salvarredi y Asensio, ya ahí figura un punto de la casa Salvarredi. Ahora, con todo lo que vos nos estás contando, significa, porque acá siempre decimos, no, pues esto nació con la inmigración italiana. No, nació con la inmigración italiana, nació antes. Y seguramente Villa Libertad, sin la inmigración italiana, sería diferente totalmente. Sí, sería otro contexto. Pero hubiera surgido igual. Después, por suerte, llegaron los italianos porque con su trabajo y demás crearon la economía en gran medida de toda la región, ¿no? Sí, es interesante tu planteo y tu pregunta, porque nos sitúa, si bien es como un como sí, ¿no? Como un juego literario, más que otra cosa, sí la ley de creación disponía la creación de una colonia agrícola, la de 1872. Recién y ahí por ahí la importancia que va a tener la fecha de 1876, para que se configure lo que pasó después, que es la creación de la Comisaría General de Migración y el paso del ferrocarril. Cuando se crea la ley, primero no iba a estar donde está situado ahora Villa Libertad. O sea, sí estaba en el Departamento de Federación, iba a estar más vinculado más cerca del río, pero no había un plan dónde hacerlo. Pero justo en el año 73 comienza la construcción del ferrocarril, el primer tramo de inauguración es de Concordia a Federación, eso en 1874, en marzo del 74, y en abril del 75 se inaugura de Federación a Montecaseros. Eso va a marcar, justo ese año va a ser en abril del 75. En octubre de ese año, a nivel nacional, se va a discutir, ya comienza a discutirse en agosto, lo que se va a llamar la Ley Provisoria de Inmigración, que se va a aprobar recién en octubre del 76. Ahí el presidente Avellaneda va a apurar, va a sacar esa ley provisoria, que es del 15 de octubre, que es la que va a promover que otra institución nacional, que era la Comisaría General de Inmigración, dependiente del Ministerio del Interior, va a pedir proyectos a las provincias. Entre Ríos, en noviembre del 75, va a responder que hay una colonia, que podían ceder la mitad de los lotes, si Nación se hacía cargo, y ahí es donde la historia se cambia, digamos, en cuanto a el proceso que se estaba dando. En el 72 no se había podido efectivizar, porque todavía estábamos en lo que llaman las luchas jordanistas, que eso duró hasta el 76, cuando llegan las primeras familias en abril,
todavía la provincia estaba convulsionada. De hecho, estos días estoy buscando periódicos de época que están digitalizados, como La Prensa o La Nación, de 1876, y bueno, y el 75, y hay discusiones sobre qué está pasando en la provincia, por un lado con la inmigración, y otra que todavía se cortaban los telégrafos, estaba muy vigente las batallas, digamos, en ese contexto. Y entonces esos dos procesos, por un lado, la ley de inmigración y el ferrocarril, van a transformar ese paisaje. Y ahí sí entra también un poco los modelos agroproductivos que se planteaban con lo que fue la generación del 80. Entre Ríos va a ceder, y ahí específicamente el ministro del Interior, Simón de Iriondo, el presidente Avellaneda, ahora están los documentos, uno lo puede ver, hay que ir a buscar familias al Tirol italiano, al norte de Italia. Justo uno de los empleados también del ministerio era el agente consular Pablo Stampa para nosotros, era de Lombardía, y era el agente consular en el Tirol italiano. El Tirol italiano está asociado al Trentino, a la región trentina, pero en sí, hasta 1866, todo lo que era el reino lombardo-véneto, más el Trentino, más el Friuli, formaban parte del Imperio Austríaco. Tenía cierta denominación de lo que llamaríamos el Tirol. Y bueno, y ahí es donde va a buscar. Y ahí la historia se transforma, porque ya en diciembre del 75, Pablo Stampa viaja al norte de Italia, va a hacer un recorrido, va a hacer publicidad en los periódicos, y para febrero ya va a haber contingente de familias viajando hacia esta región. Se da otra cosa, y no vamos a entrar después en lo que fue Villa Libertad, lo que fue Chajarí, lo que no quiero llegar a eso, simplemente estamos hablando adelante. Pero cuando llegan los italianos, tiempo más largo, más corto, de alguna manera se van uniendo con los que estaban acá. Sí, esa es una pregunta que suele suceder porque va a ser un proceso complejo de integración, de negación de las poblaciones locales, que a la vez también la historiografía del siglo XX se encargó un poco o de repetir o de ir revisando. Va a haber muchos procesos. Por un lado, va a haber procesos de corrimiento de población. Eso está bastante claro en notas que escribía el administrador de la colonia, Pablo Stampa, como diciendo, hay dos situaciones para que ocupar las chacras. Una, hay chacras que no pueden ser usadas para agricultura, o sea, está puesto así, en demanda del gobierno provincial, porque eran bañados, porque eran los humedales del arroyo Chajarí, y otra es que hay gente, hijos del país. Esos hijos del país son todo ese núcleo poblacional primero, que hemos mencionado, que muchos van a ir a reclamar ante Guarumba, que era la autoridad máxima política, militar en ese momento, de que los dejen en los campos. Bueno, algunas familias va a haber todo un cruce de informes a lo largo de esos primeros meses de 1876, de ocupación de la colonia, donde por un lado mucha gente va a tener que salir de los campos, algunas familias le van a dejar porque pudieron como comprobar que estaban. Estamos hablando de comprobar en un momento donde la tierra era más de uso comunitario, la gente vivía, la mayor parte de los varones formaban parte del grueso de las milicias. Por ejemplo, en 1869 los varones estaban todos en Paraguay, en la guerra de la Triple Alianza, o la mayoría, a pesar de lo que fueron los desbandes del Basualdo y el Toledo. Y bueno, mucha gente va a ser corrida, van a venir a engrosar el grueso de lo que fue la incipiente aldea. Después va a haber un retraslado a un proyecto de colonia que no funcionó, que fue un proyecto de colonia criolla, lo denominaban, que era la colonia del Ensanche Sauce, donde se relocaliza a toda esa gente que no era inmigrante italiana o de otra nacionalidad. Entonces, ¿eso por qué no funcionó? Porque hubo que relocalizarlos, la gente no tenía, eso lo dice Alejo Piré, un visitador de colonia, no lo digo yo, está en el informe, dice, esa colonia va a fracasar porque se está obligando a determinada población que no tenía una práctica de la agricultura intensiva a hacer eso. Y a la vez tampoco recibieron los mismos beneficios que los colonos. Eso por la parte, vamos a tomarlo como
más negativas en esa integración. Por otro lado, sí tenemos a Guarumba, a Quileo González, que van a prestar sus montes para cortar leña, para hacer los ranchos, para dividir los campos, para mesurar, van a aportar a la colonia. Después hay un ejemplo muy emblemático de Guarumba en unas cartas que él se hizo muy amigo de Rohrer, Miguel Rohrer, el fundador de Colonia Alemana, que era alemán, prusiano, bueno, no era prusiano, era de la Suiza alemana él. Van a ser tan amigos que le va hasta regalar sus armas. Hay cartas donde, por ejemplo, Guarumba, que eso por mi interés científico, le capturaba yacarés para enviarlos al museo, al zoológico de Berlín. Entonces, esa práctica que tenía que ver con los comienzos de la ciencia más académica del siglo XIX, le mandaba yacarés, por ejemplo. Esa anécdota fue buenísima. Y le regala su caballo también a Rohrer, el caballo personal de Guarumba. En esa integración. Y después sí, lo que va a costar, por suerte creo que ya en términos culturales, actuales, hemos ido cambiando esa lógica, en la integración que tenía que ver más con las relaciones matrimoniales, ¿no? Al principio creo que es entendible, igual en contextos de migración, en cualquier contexto, de que uno busca por afinidad. Entonces, uno ve en los primeros matrimonios que las afinidades de la elección de pareja tenía que ver con los miembros de la misma comunidad. No así entre los italianos, directamente entre gente que eran de los mismos pueblos, de las mismas regiones. Recién, como en una segunda etapa, sí hay una integración, y después actualmente hay una diversidad y una mezcla entre los locales, los foráneos, que ya, digamos, se diluye en gran parte de los contextos. Ahora, la última, sí, brevemente. ¿Cuál fue la idea y de dónde vino de enseñar solamente desde que llegaron los italianos y dejar de lado a todos los que estaban acá? ¿No? Porque vos mencionaste incluso sí, la estancia Santa Rosa, Urquiza. Bueno, en la escuela no se enseñaba eso, no sé ahora. Sí se enseñaba que llegaron los italianos, ¿no? ¿Por qué? Yo estoy tratando de hacer un rastreo de la historia de la historiografía, por decirlo de alguna manera, desde dónde se construyen estos relatos. Hay como una primera etapa en Villa Libertad, Chajarí, donde hay que todavía vivían los migrantes, Ajá. que era una construcción más desde la historia oral, que después fue repetida en algunos diarios locales, estamos hablando de la década del 40, había una historiadora periodista, se murió muy joven, que fue para mí el que primero empieza a escribir, en la década del 40, que era José Carbonell, era hijo de un comerciante local. Que hay un periódico, no me acuerdo el nombre ahora, donde él dice, bueno, ahora vamos a empezar a escribir la historia de Chajarí. No, es el primer relato donde alguien se pone al menos a tratar de objetivar qué había pasado, ¿no? Y esta persona va a empezar a comparar y generar modos de comparación con los pioneers norteamericanos. Entonces, hay una parte que es objetividad, que es la de los documentos, uno ahora accede y ve la carta de Iriondo, las cartas de Avellaneda, de Pablo Estampa, donde están los discursos de apertura de Cámara de Avellaneda, donde menciona Villa Libertad, por ejemplo, cuando inaugura el Congreso, se menciona en 2 discursos a Villa Libertad, y lo que estaba pasando acá. Villa Libertad va a ser el modelo que va a tomar el Estado-Nación para después replicar en otras colonias, pero bueno, yendo a la pregunta que me haces, se compara como un modelo un poco de pioneers. Es diferente el modelo de colonización, de ocupación del espacio que hay en Estados Unidos, ese imaginario que tenemos de los vaqueros, las carretas yendo, con el modelo que pasó acá. Es diferente en cuanto a la ocupación del espacio. Después podemos discutir cómo se ocupó y cómo se llegó a acceder a esos espacios. Que después va a ser replicado un poco por el padre Blasón, en cuanto a que digo que se genera un relato, que es un Pablo Estampa, ¿no? Como si fuera una figura un poco más allá, era un empleado del Estado, pero que va a buscar, ¿no? Como si fuera casi un Moisés, que va a buscar a los italianos y los trae en un viaje medio fatídico. Yo estos días di una charla donde toda la tecnología de transporte que se utilizó era la más moderna que se tenía en el siglo XIX,
trenes a vapor, barcos a vapor. En este caso viene un barco a vapor que duraba 20 días. O sea, no era ese barco que uno tiene, la carabela, ¿no? Entonces, va a haber una construcción de eso, de alguien buscando y llegando a una tierra vacía, una tierra despoblada. Bueno, con lo que venimos argumentando recién, no era una tierra tan vacía. Estaba integrada dentro de las conformaciones de las provincias de Unión Río de la Plata y de lo que fue después la República Argentina. Por otro lado, después sí hay algo significativo que obviamente el fundante de nuestra historia es el profesor Barini, que él va a hablar de lo previo, pero se va a focalizar mucho también en lo italiano porque él llegó a conocer esos últimos inmigrantes y también pudo entrevistar. Él llegó acá en el año 55, si mal no recuerdo, y todavía vivían inmigrantes que habían llegado en el 1870, 1860. Él llegó a entrevistar. Y se focalizó un poco, entonces hubo una construcción de un relato histórico focalizado en lo italiano. De hecho, ese relato de la historia que no llegamos a ver, de hecho ni siquiera está focalizado en torno a lo urbano del todo, sino a lo rural. Y Chajarí, Villa Libertad, va a tener inmediatamente un incipiente núcleo urbano. Y ahí está, y capaz casi cerrando, tenemos el núcleo de lo que fue Chajarí, en torno a la estación, que es urbano. Hay migrantes que vienen directamente a la ciudad, ¿no? Hay familias que son hasta de italianos, si vamos al término de esa nacionalidad, que no tienen ese pasaje rural, ¿no? De la colonia, por decirlo de una manera. Entonces, eso también está como un poco tapado, o al menos no está. Pero bueno, también el profe Areni, lo que remarco, y la profesora Eiguren, fueron los iniciadores. Ahora, yo ahora estoy trabajando en el archivo histórico, viene gente a preguntar por otros temas, le digo, bueno, no, ahora estos temas que ya hay gente que se está interesada, no hay una sistematización, lo tenemos que hacer. Las generaciones nuevas, lo estoy haciendo un poco yo, viene gente que quiere investigar, incentivo a que la gente investigue más y que se sumen. Ahora estamos colaborando, por ejemplo, con, hasta me emociona, con 2 clubes locales. Entonces, 2 clubes que, hablando directamente de fútbol, ¿no? Que estén consultando un archivo histórico. Es hermoso. Bueno, ahí estamos nosotros para poder seguir como continuando con este tema y buscando la historia o la cultura. No son cosas cerradas, ¿no? Siempre va a estar apareciendo un dato nuevo, una nueva mirada. Rescato sí, en este caso del profe, que lo charlábamos cuando yo era chico, porque iba con puntas de flecha, antes de irme a estudiar todavía, y decía, bueno, no, esto tienen que seguir ustedes, porque si iba el profesor Viñardelo, ya faltaba en ese momento cuando yo era chico, pero él destacó toda la cuestión de la estancia del Estado, de Guarumba, de Pablo de la Cruz. Bueno, está en nosotros continuar y mostrar eso otro, que es lo previo, y que es un antecedente inmediato. Cuando uno se cruza con individuos o familias que son de apellidos previos, o que no son de familias italianas, y sí, nosotros ya estábamos acá. Todos somos migrantes en algún momento en la historicidad de nuestra especie. Pero sí recuperar. Un ejemplo, ya hablamos de Guarumba, sí de lo afro. Justo estamos en el mes de los afroentrerrianos y la cultura afrolitoraleña en la provincia de Entre Ríos. Es el caso de Eduardo Ríos. Fue el primer escribano, uno de los primeros 2 escribanos locales. Ya para 1890-95 estaba en Villa Libertad y era afrodescendiente, entrerriano. No había nacido acá, pues nació en Concepción, Uruguay, pero tiene un pasaje por Concordia, y va a estar acá, y va a estar toda su existencia hasta la década del 30, creo que lo encontré hace poco, no sé si fallece en el 32 o en el 35, y va a vivir toda su vida acá. Y era afro. Y era el que le firmaba los títulos de propiedad en las colonias y en el pueblo. Así que pensar esta diversidad y estas continuidades y bueno, y seguir buscando, porque los antecedentes están. Bueno, esa es tarea de ustedes. Esa es tarea de ustedes. Sí, cuando la encuentres, que vengan más jóvenes que quieran. Claro, cuando la encuentres te venís y nos contás. Tal cual. Gracias, Luis. Bueno, gracias, Gustavo. Buenos días. Luis Capelletti, tenemos que saber estas cosas, amigos. Tenemos que saber estas cosas, son nuestra historia.
son nuestra historia. Lo mencionaba Luisa, el profesor Barini. No sé cuántas veces hemos charlado sobre lo nuestro con el profesor Barini, no sé cuántas, infinidad. O con su esposa, sobre aquel censo, el estudio que hizo sobre el censo de 1820. La profesora Selva Ruth Eguiguren, María Selva Ruth Eguiguren. Ese estudio es notable sobre ese censo, que fue el primero. Muchas cosas. Bueno, ahora llegan ellos y nos aportan otros datos que nosotros se los queremos pasar a ustedes, compartirlos con ustedes. Porque así debe ser, tenemos que conocer lo nuestro. Un abrazo muy grande y le agradecemos la deferencia de permitirnos ingresar a su casa, y la semana que viene volvemos.